verbo que más utiliza nuestra invitada de hoy a Sin Café como excusa es aprender. En este caso, hablar de teatro y hablar de vida es casi un sinónimo. Su vida es puro teatro y para ella el teatro le sigue dando mucha vida. Este año recibirá el Premio Feroz de Honor junto con su hermano Emilio. La lista es larga, su haber es casi interminable. La última incorporación es Cartas de Amor. Ella es Julia Gutiérrez Cabo. Bienvenida a Te lo cuenta nueva. Muchas gracias por tu presentación y yo encantada. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros hablando de teatro. De alguna manera decía en la introducción que hablar en su caso de familia y de teatro es casi un sinónimo, ¿verdad? Pues sí, casi, porque somos ya muchas generaciones las que nos hemos dedicado exclusivamente a este oficio. Las mujeres de la familia, de la línea materna, a su vez nos hemos ido casando con actores siempre. Quiere decirse que sí, formamos una parte evidentemente de la historia del teatro, una parte que no somos solo nosotros, hay muchas más familias también que se han dedicado a este oficio, casi todos sus miembros, ¿no? Pero bueno, si de algo podemos presumir, por lo menos es de la familia dedicada exclusivamente a este oficio, sí. Desde luego que sí, son una de las grandes sagas del teatro español. He leído que para usted, cuando era niña, disfrazarse era casi indispensable para poder jugar. Sí, mi hermana Irene y yo, no es que lo pactáramos, es que, bueno, es lo que veíamos desde pequeñas, ¿no? Nuestros padres trabajaban y siempre se vestían de otra manera de la que llevaban. Mi padre se ponía pelucas, entonces, bueno, quiero decir que como formaba parte de la vida, pues bueno, cuando llegaba el momento de jugar, que te transformabas, porque hacías, según el juego, pues hacías, no sé qué, comiditas, como hacíamos entonces, en una cocinita, o a montar en bicicleta, o lo que fuese, siempre iba acompañado a hacer un juego determinado, de cambiar también de vestuario, claro. Nos poníamos encima cosas que mi madre desechaba, no sé, incluso zapatos que metíamos los pies nosotros con nuestras zapatillas de casa, ¿no? Y caminábamos extrañamente, pero bueno, siempre nos disfrazábamos, claro, sí, eso es evidente. Bueno, su hermano Emilio, quien ha hecho una vista atrás a toda la historia del teatro de su familia en su último libro, El tiempo heredado, leía que una de las obras que recordaba como más señaladas para usted como una obra clave era Petra regalada de Antonio Gala. ¿Por qué? Pues porque el personaje que me ofreció entonces esa obra de teatro de Antonio, esto se diferenciaba mucho de otro tipo de teatro que yo he hecho y siempre por circunstancias diferentes. Naturalmente era un personaje distinto a lo que habitualmente yo hacía y muy rico en todo tipo de, no sé, de matices y de cosas. No, para mí, junto con esa obra de Antonio Gala, no olvido nunca el personaje que hice en el Teatro María Guerrero de Cristina a Electra le sienta bien el luto, de O'Neill. Precisamente quizás por contraste, ¿no? Porque ese personaje, el de la obra de O'Neill, también es muy diferente. También nos citaba El huerto de los cerezos de Chejov. ¿Qué tiene Chejov que no hay intérprete al que no le encandile, le cambie o incluso le transforme, desde luego? Bueno, Chejov es un genio del momento y es un clásico ya, es cierto. Yo he tenido ocasión de hacer 2 espectáculos de Chejov, El jardín de los cerezos, una de ellas, y también un programa que hicimos nosotros cuando yo formé compañía con mi marido, que era 4 cuentos de Chejov llevados al teatro. Uh-huh. Y es verdad que es un autor apasionante por lo que dice, pero también por lo que no dice y sugiere, ¿no? Y por su lenguaje también, aunque sean unas traducciones, pero por su forma de hablar, por su concepto de la vida, por el cambio de sociedad que vivió
y también él, y que criticó tanto, claro, sí. Mencionaba ahora que usted efectivamente formó compañía propia con su marido. ¿Cree que esta etapa es casi indispensable para un actor, esto de formar compañía propia y darse cuenta de todo lo que supone? Bueno, no sé si es fundamental, pero a mí en esa etapa de mi vida casi me lo exigían, ¿no? Yo no soy una persona de grandes ambiciones, desgraciadamente para mí, porque hay que tener más ambición en la vida siempre. No obstante, sí noté, sí me llegó ese recado, digamos, de que tenía que formar compañía en ese momento de mi vida. Y lo hicimos con nada, con ninguna subvención. Simplemente yo cuento que hacíamos televisión y ese dinero que ganábamos en televisión lo empleábamos en formar la compañía. Nunca nos ayudó nadie en esa cuestión. Solamente Alberto Closas, que nos ayudó en el comienzo de nuestra compañía propia, que también fue él el que dijo, tienes que tener compañía propia. Yo trabajé mucho, los dos trabajamos, tanto Manolo, mi marido, como yo, trabajamos mucho con él. Alberto viajaba mucho a Buenos Aires, quiere decir que no tenía, no solamente trabajaba en España, sino que también tenía allí un puesto muy destacado como actor y como director. Y cuando él no estaba en España me dijo, debes formar compañía, porque así cuando yo vuelva podemos seguir trabajando juntos. Bueno, total, que nos ayudó en ese comienzo. Pero, como te decía, ya el resto no nos ayudó nunca nadie más. Él como impulsor, y desde luego después jamás tuvimos ni una peseta entonces de subvención. Nos tuvimos que arreglar con nuestro dinero y bueno, exponerlo como supone el formar una compañía, ¿no? Y así estuvimos 10 años hasta que llegó Petra Regalada que me la ofreció otro empresario que se llamaba también Manolo Collado, como mi marido, pero no tenían nada que ver como parentesco. Manolo Collado Sillero me ofreció esa oportunidad y entonces nos pareció buena por el interés de la obra, como te decía antes, por lo que significaba, porque era un personaje fabuloso y bueno, ya lo dejamos, ¿no? Y además porque efectivamente ser las dos cosas es un poco duro. Ser actriz o actor y empresario es bastante duro de asumir, ¿no? Estás enterándote de... Bueno, yo no llevaba nada de las finanzas, era mi marido el que lo llevaba, pero inevitablemente lo vives también, ¿no? Y son demasiadas cosas para sostenerlas tanto tiempo. O sea que, bueno, cumplí con ese requisito y no sé si es imprescindible o no, pero yo lo cumplí. Desde luego que es una ardua tarea. No quería dejar de mencionar los grandes estudios 1, que es curioso cómo se han quedado en la memoria colectiva, ¿verdad? Eso es cierto. Ese es otro capítulo de nuestro trabajo interesante, sobre todo porque es verdad que se hizo mucho teatro que el público desconocía, porque eran obras que a lo mejor no se podían poner en teatros por circunstancias determinadas, y sin embargo en la televisión el primer Pinter que se hizo, que yo sepa, fue una cosa escrito para la televisión por Pinter exclusivamente, y tan confuso como es, sobre todo entonces. Yo creo que le dio también oportunidad a la gente de ir conociendo a algunos autores que aquí no estaban, como te he dicho, explotados, ni mucho menos. Y también era tan variado el repertorio que había de otros autores, conocidos o no, españoles o extranjeros, que a la gente le interesó hasta el punto de que todavía nos hablan de esas sesiones de Estudios 1, que tuvo otra peculiaridad. Entonces en la televisión, como no se podía grabar, como había que hacerlo en directo, todos los actores que éramos de teatro son los que hacíamos los Estudios 1, no gente inexperta, sino gente con una trayectoria, porque
era difícil aprenderse una obra de teatro para hacerla solamente una vez y en directo, claro. Claro, desde luego. Complicado. Pero tuvo un éxito enorme y, como digo, hay gente muy joven entonces, pero que todavía se acuerda ahora de los Estudios 1. Sí. Desde luego que hicieron mucho bien por la cultura. ¿Cómo ha visto cambiar el público, si es que cree que ha cambiado durante toda su trayectoria? Claro, el público ha cambiado mucho, como ha cambiado la sociedad entera. Al fin y al cabo, los espectadores esto van evolucionando también, y el teatro, que a veces es un adelantado, muchas veces es un adelantado de la situación social, y un crítico evidente de lo que pasa o de lo que ha pasado o de lo que está a punto de pasar, ha cambiado también, porque la sociedad, como digo, ha cambiado, o ambas cosas han cambiado, y el público es diferente, muy diferente. Esto nosotros lo percibimos, y sobre todo, aparte de la gente joven, que eso es lógico, que tengan otros puntos de vista y otro sentido de lo que es el espectáculo teatral. Esto, aparte de eso, también el público ya de mediana edad se ha ido acostumbrando a una serie de acontecimientos que los años, figúrate, los años 70 todavía, o anteriores, que los Estudios 1 son anteriores, bueno, también se hicieron en esa época, que ese repertorio les fue cambiando, y bueno, nos fue, como te decía, dando una visión diferente, y sobre todo al espectador, de lo que iba siendo ya el teatro del futuro. Ha cambiado, claro, ha cambiado la sociedad, indudablemente. Usted siempre dice que la cultura es sanadora, que nos salva, ni más ni menos. Para mí sí. El hecho de tener a nuestro alcance no solo el teatro, también la música, la pintura, la lectura, los textos que no sean teatrales solamente, claro que cambia y que calma y que ayuda en los momentos malos. Por lo menos, pues ya te digo, para mí sí. Y yo creo que para mucha gente, quien nos ha refugiado de alguna manera en alguna de estas artes que yo te he mencionado, ¿no? La música, bueno, fundamental, pero también la pintura, el escuchar, el ver, el leer, fundamental. Desde luego que sí. Bueno, también otra de las características de este oficio es que al final siempre se dice, ahora se está pasando por un mal momento, pero ciertamente siempre se dice que se pasa por un mal momento, ¿no?, en este oficio. Sí, el teatro ha sido siempre la hermana pobre, como si dijéramos, y en estos momentos mucho más, pero sin embargo tiene una cualidad que no tiene ninguna otra de las... bueno, que también las artes, el cine también es un arte, el cine o la televisión o cualquiera de esos medios, que es un hecho irrepetible. Lo demás es cierto que si tienes un programa grabado o si tienes una película hecha, la vas a poner y siempre va a ser exactamente igual que la primera vez que lo has visto. El teatro nunca es igual un día para otro. Y además, los actores trabajamos para un grupo determinado, que es el que ha ido ese día o esa noche. Al día siguiente trabajamos para otro grupo de espectadores, ¿no?, que son diferentes, y por lo tanto esa otra parte del espectáculo, que es el espectador, al cambiar, eso nos llega a los actores, aunque no los veamos, aunque los sentimos, y ese juego, ese, como te decía, irrepetible, al día siguiente es otra cosa, aunque sea la misma. Nunca va a salir igual,
puede ocurrir un pequeño incidente, y puede gustar más, puede gustar menos. Ese hecho vivo solo lo tiene el teatro. Y eso es lo que yo creo que precisamente lo hace tan, en cierta forma, adictivo, ¿no? Sí, claro. Bueno, surge esa no confrontación. Como te decía antes, el público es la otra parte del espectáculo, indudablemente. Hasta que no conectas con ellos, hasta que no estrenas, como no sabes bien cómo se va a terminar aquello, eso que hemos montado anteriormente. Bueno, ahora vuelve a las tablas con Cartas de Amor, esta obra que David Serrano, su director, dice que es la experiencia más bonita que ha vivido en su carrera. Sí, eso dice, sí. David el otro día decía, yo creo que es lo más bonito que... mira, es una obra particular, especial. Cartas de Amor, bueno, dice su título, efectivamente son cartas de amor, pero no del amor, ¿cómo te diría yo? Dulzón, melancólico sí es, pero de un amor real. Más que eso, yo creo que es más que eso, es la historia de dos personas tan diferentes y que se aman tanto, y de sus vidas y del transcurso de sus vidas y de cómo puedes dejar oportunidades por el camino, cómo puedes equivocarte, cómo puedes acertar, cómo puede ser la vida. No es de ninguna manera cosa azucarada, no es eso la obra. Es peculiar y es verdad lo que dice David, en el sentido, bueno, él dice eso, pero yo como actriz añado que efectivamente, no sé su experiencia, pero efectivamente es un espectáculo muy bonito, de montaje, de dirección, de interpretación cuidada, porque esta es una obra que hemos ensayado mucho y que hemos hecho ya mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, el público es verdad que lo aprecia, ¿no? Que lo escucha, que lo aprecia, que lo aplaude. Y bueno, en ese sentido, claro, estamos contentos. Yo personalmente, pues muy contenta. Y además tiene un formato, digamos, que realmente se acerca más a una lectura dramatizada, ¿no? Que requiere tanto... Eso es más o menos lo que es, claro. Una lectura dramatizada. No es que salgamos a leer como papagayos, no, es otra cosa. Mucho más interesante por parte de los actores y de los espectadores, claro, que van siguiendo nuestras vidas y que van asistiendo a eso, al desarrollo de esas dos personalidades durante años. Claro, yo entiendo que el trabajo actoral debe ser efectivamente muy interesante porque de alguna forma tienen que llenar todo el escenario y lo consiguen, desde luego. Sí. Bueno, en el teatro nada es fácil, estamos ahí expuestos, ahí no hay manera de ocultar nada. Nos ven, nos oyen, la presencia física está a su alcance, no como en el cine con el teatro, que tiene, con la televisión, que tiene otras cualidades, pero que esa no la tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo por eso digo muchas veces que los actores hemos tenido la enorme suerte de poder trabajar en medios tan distintos. En el origen de nuestra familia no fue así, como es lógico, solamente era el teatro lo que existía. Después ya llegó el cine y después la televisión. Nosotros hemos tenido la suerte de poder estar en esas tres facetas de la profesión, ¿no? Y creo que eso a mí me parece una suerte enorme haberlo podido disfrutar. También en la radio hemos hecho alguna cosa esporádica, pero bueno, la hemos hecho. O sea que fíjate qué suerte poder aprovechar eso, que mi bisabuelo que fue el primero de la familia, no debió soñar
nunca. Cartas de amor yo creo que es una obra que además es muy curioso cómo causa cierta fascinación el hecho de que, bueno, son efectivamente las cartas que se escriben durante toda su vida estos dos personajes, en esta época en la que solo entendemos de la inmediatez y de una comunicación 24 horas. Sí, pero es curioso también, efectivamente esta obra no está escrita hace unos años, pero lo curioso es que en este momento la gente no escribe nunca, ya, más que a eso que le llaman escribir, que no digo que no, por internet, pero yo siempre defiendo una cosa, es casi inimaginable que la gente no escribe. En ese momento justo en el que la gente no escribe de esta manera, con una pluma o con un lápiz o con lo que sea, que no sea mecánico, hay que tener en cuenta que la escritura no solamente esto cuenta lo que quiere contar o lo que puede contar, sino que también hay un tipo de letra que diferencia enormemente a una persona de la otra y que, aunque no entiendas de grafología, es igual, se nota en la letra muchas cosas. Desde luego. Que son importantes en cuanto a comunicación humana, claro. Es cierto. Estas cartas que se escriben realmente acaban relatando una vida, ¿no? La historia de dos vidas. Uno acaba teniendo la percepción cuando sale del teatro de que conoce a Andrew y a Melissa, pues toda su vida realmente. Uno acaba sabiendo de ellos. Todo comienza cuando son niños y sienten que, bueno, el mundo es una mierda y la vida apesta. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, así es lo que dicen cuando son pequeños. Cuando son mayores dicen otras cosas. Pero cuando son pequeños aluden a eso, que es lo que les llega tanto a uno como a otro, aunque son personajes muy diferentes, porque también de familias muy diferentes y de padres muy distintos y con otra educación y con otra, y sin embargo ellos, bueno, tienen ahí una cosa en común, aunque no quieran reconocer en algunos momentos, que se aman, que se quieren. Y eso es más poderoso que todo lo demás. Hay una apreciación que me fascina de esta obra, y es que según se desarrolla al principio, en su niñez y en su juventud, las cartas son muy detalladas, se cuentan prácticamente su día a día, y hay una época durante la madurez en que son casi correspondencias casi por cumplidos o prácticamente insignificantes, ¿no? Que es como retrata, bueno, como la madurez o con la adultez, pues hacemos las cosas pues porque hay que hacerlas. Sí, en el caso del personaje que yo hago, que es una mujer, bueno, una niña y luego una mujer, esto hay que ver cómo a través de las cartas va desvelando su género de vida, su posición social, sus enormes equivocaciones derivadas precisamente de una mujer que no tiene preocupación en la vida por ganar dinero, porque lo tiene de familia ya, y entonces su ocupación es equivocada siempre y va por caminos que no llevan a ninguna parte más que al desastre, no sé si total, pero casi podría decir así, ¿no? De hecho, hay una frase que dice su personaje, Melissa, que dice que lo importante no es cómo estoy, sino quién soy yo ahora. Ahora, claro, cuando ya han pasado unos años, ella ha pasado por muchos años y por muchos acontecimientos, no siempre buenos, no siempre hay favorables, ¿no? Entonces, su confusión ya, cuando es madura o cuando ya es mayor en ese sentido, no sus preguntas ya son mucho más hondas, ¿no? Se sienta en ese momento de su vida, es lo que querría saber, quién es realmente ella. Y bueno, eso también forma parte de los años, la experiencia, y cuando ya tienes madurez suficiente como para saber, o por lo menos adivinar o creer todo lo que te has equivocado, todo lo que habría podido ser de otra manera y no ha sido así.
etcétera. Cuando haces ese tipo de reflexiones es porque ya has vivido mucho. Bueno, y estos dos personajes, llega un momento en el que también se refleja en ellos esa especie de miedo vertiginoso de cuando uno se da cuenta de la imposibilidad de hacer lo que uno quiere por las circunstancias de la vida, ¿no? Sí, claro. Hay personajes que son más libres dentro de estos dos. Evidentemente el que hace Miguel Reyán viene de una familia más conservadora, más influido por su padre, lo decimos muchas veces en el texto, que los dos se refleja así. Ella por su parte, naturalmente que está influida también enormemente por su familia, que es absolutamente contraria o distinta a la de él, ¿no? A la del personaje de Miguel. Entonces, bueno, pues claro que hay una influencia enorme para hacer esas reflexiones a esas alturas de la vida. Melissa hace una reflexión, y es que cuando se encuentra con Andrew de repente dice, es que creo que en realidad no te conozco, ¿no? Sí, bueno, es verdad, a todos yo creo que nos ha pasado cuando ya tenemos muchos años, pues ya dices, ¿quién soy? ¿Cómo he cambiado? ¿En qué he cambiado? ¿Cómo lo veo yo ahora? ¿Qué habría hecho? Sí, bueno, ¿qué habría resultado de si hubiera hecho esto o lo otro? Claro. Es cierto. Realmente lo prodigioso de estos dos personajes es que consiguen mantener 50 años una relación de una forma tan veraz como se describe en la obra, ¿no? Que, bueno, es un cúmulo de ternura, de respeto, mientras a la vez se dicen las verdades como puños cuando es necesario. Sí, pero desde luego las verdades se dicen ya, y las reflexiones cuando ya han pasado más de 50 años, digo yo, en un momento determinado, que estos dos seres se conocen y se tratan y han pasado por dificultades afectivas, por equivocaciones de calibre esto excesivo, quizá, por lo menos en mi parte, en mi personaje. Y bueno, así es la vida, y lo que se refleja después de tantos años de conocimiento y de tantos acontecimientos pasados, como nos ocurre a todos en nuestras vidas. Bueno, naturalmente sí. Así es. Julia Gutiérrez Cava, ¿la interpretación es oficio o es profesión? Quiero decir, ahora es mucho más común ver escuelas, ¿no? Pero ¿qué tiene de oficio y qué tiene de profesión? Profesión tiene, entre otras cosas, que vives de ella, como en nuestro caso, pero yo creo que tiene las dos cosas. Es una profesión y es un oficio, porque también necesitas oficio, como en casi todo, experiencia, ir trabajando los conceptos, aprendiendo a aprender, y bueno, yo creo que son las dos cosas. Uh-huh. Miguel Reyán siempre dice que de las profesiones que requieren algo creativo, ¿no?, que requieren creatividad, es imposible retirarse. ¿Es cierto, no? Sí, es cierto, claro. Es difícil, pero todo es difícil. En la vida te vas encontrando las dificultades. Yo digo que son como si fuesen barreras que tienes que saltar, que te va poniendo el destino, y vivir no es fácil. Y la profesión, al fin y al cabo, nuestra profesión es un reflejo de la vida. Entonces tiene todo un componente ahí de dificultades que no es la única profesión que los haya, pero que sí son distintos precisamente por eso, porque el teatro va reflejando o anticipando la vida y los comportamientos. Son seres humanos los que salen allí, no siempre, bueno, hay mucha variedad hoy día en el teatro,
cuando son personajes que tienen un calado, que tienen una historia, y bueno, pues eso es lo que estás exponiendo y lo que estás aprendiendo al mismo tiempo. Bueno, ha mencionado varias veces este verbo que es aprender, y lo decía yo en la introducción. Siempre hay que seguir aprendiendo, ¿verdad? Claro, yo estoy asombrada a estas alturas de mi vida de lo que todavía estoy aprendiendo en el oficio. Y es muy apasionante descubrirlo. Ya me falta tiempo para seguir en ese estudio, en ese conocimiento, me falta tiempo, pero considero que es una etapa que todavía he podido disfrutar precisamente por eso. El ser humano desde que nace está aprendiendo algo, hablar, andar solo, bueno, los niños, claro, aprenden desde que abren los ojos. Y es fantástico que por lo menos, aparte de las equivocaciones que has cometido, de los errores, a estas alturas todavía, como te digo, dices, caramba, esto no se me había ocurrido a mí hacerlo, sí, he tenido que pasar tantos años para descubrirlo, sí, pero es hermoso descubrir todavía lo que puedes aprender. Bueno, antes de despedirla a todos nuestros invitados, ya que nuestra sección se llama Sin Café como Excusa, les proponemos que nos digan con qué persona o personaje, puede ser real o hipotético, se tomarían un café sin dudarlo. No lo sé, así de pronto no sabría qué responderte. No lo sé, es que hay tantos. ¿Cómo vas a pensar de actuales, antiguos? Hay personajes tan importantes. Yo creo que con algún filósofo, esto que me aclarase cosas que todavía no estoy ni mucho menos que no he descubierto, ni mucho menos, pero no te podría ahora decir exactamente un solo personaje influyen en la vida, y entonces me encantaría hablar con un músico, me encantaría hablar con un pintor, si es antiguo, pues las cosas que le podías preguntar, ¿no? A Velázquez o no sé. Desde o uno luego. más cercano, a Picasso, o bueno, es igual. O un músico, evidentemente, o un filósofo, como te he dicho antes. Elegir uno es muy difícil para tomarse un café. sobre todo en una barra, ¿no? de una cafetería. Estos señores no pudieron adivinar nunca lo que iba a ser la sociedad, se quedarían aterrorizados. Y de los actuales, pues tampoco te dejaría decir. No es fácil para mí. Como te he dicho antes, quizá un filósofo actual que me explicase cosas que necesitaría saber. Pues con esa cita nos quedamos, y después de esta charla sobre teatro, en una única palabra, ¿qué diría que es para usted el teatro? Para mí el teatro, para nuestra familia, yo creo en general, es la vida, unido a la vida. El teatro siempre estuvo en casa, como profesión, como antes te decía, desde la infancia, y el transcurrir diario era siempre el teatro. Luego se incorporó el cine y por último la televisión, pero en nuestra familia los horarios eran diferentes, nuestros padres faltaban mucho en casa. El hecho de que solo pudieran cenar en casa el día de Nochebuena, que era el único día que no trabajaban, era la vida en todos los aspectos. Era una profesión de la que vivíamos, exclusivamente de esa. Eso siempre lo señalo, porque nosotros no tuvimos nunca un tío, un pariente, un abuelo, un padre, que tuviera además un comercio, una tienda o una librería o una, no sé. No, nosotros exclusivamente vivimos siempre de esta profesión. Cosas milagrosas, si se piensa en sus dificultades, en su falta de continuidad a veces, que nunca es un puesto fijo,
jamás. Entonces, el teatro era la vida, en toda su extensión, ¿no? Bueno, Julia Gutiérrez Cava, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato y por habernos dejado aquí todas sus enseñanzas. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. No me llames de usted. Bueno, ya está, ya me he cambiado. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Gracias a ti.